Tiburones, bienvenidos de vuelta. Esto es la segunda parte del intermedio y significa que el regreso está más cerca, pero aún no encendemos motores. Primero, viene la última ráfaga de pura esencia emprendedora. Lo que escucharán a continuación es la selección definitiva de los momentos clave que han definido esta temporada, las estrategias ganadoras, las confesiones más impactantes y las lecciones que forjan a un tiburón. Afilen los sentidos que llega lo mejor de lo mejor. Y tras este repaso llegará nuestra inmersión más ambiciosa. Nos sumergiremos en las profundidades del desarrollo inmobiliario y la logística de alto nivel, con Luis Montes, el exitoso empresario fundador de los parques industriales Elite. Un visionario que no construye negocios, sino ecosistemas completos donde la industria se reinventa. Prepárense para descubrir cómo se diseña la infraestructura que impulsa la economía de un país desde sus cimientos. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Paco. Muchísimas gracias por la invitación y por aceptar una gran entrevista, ya que eres una persona de mucha inspiración. Ahora sí que, pues, ¿qué te parece si me invitas a conocer algo de lo que haces? Afortunadamente nos diste la oportunidad de estar en uno de tus lugares que construyen, que son el sustento de muchas familias mexicanas. Y pues, qué mejor que en tu parque industrial. Bueno, uno de tus parques industriales, ¿no? Entonces, gracias a ti, Paco. Nosotros ya nos dimos una vuelta, hicimos un scouting y la verdad que es impresionante. Es maravilloso. La verdad no me había tocado entrar a un parque industrial. Ahora sí que ahora es mi primera vez. Mil gracias por la invitación. Pues gracias a ti, al contrario, Paco, es un gusto que estén aquí. Como bien dices, es el sustento de muchas familias y eso es muy padre, poder tener una actividad en lo profesional que al mismo tiempo sirva de generadora de inversión, aterrizaje de nuevas empresas, generación de nuevos empleos, bienestar para las familias. Es muy padre y estamos viviendo un momento muy importante en México y ahora que tengamos oportunidad de sentarnos a platicar con más calmita, pues platicarte lo que nos ha sucedido precisamente en esta experiencia, en estos 6 años haciendo parques industriales, cómo ha venido evolucionando el ejercicio de Elite, que ha sido una historia muy fascinante, muy sorpresiva para nosotros mismos. Debo de reconocerlo, nos ha sorprendido y bueno, pues contento y a darle para platicar. Pues, oye, me estás diciendo, para contarte un poquito de Elite, sí, me encantaría que me contaras de Elite, pero me gustaría más que me contaras sobre tu historia. ¿Quién está detrás de Elite y ese gran tiburón que eres tú? ¿Por qué no vienes y... Bueno, ya está montado, digo, estamos en tu casa. Le damos, ¿qué te digo? Vente, le damos, vamos, Paco. y cuéntanos esa gran historia. Adelante. Y para dominar cualquier océano se necesita controlar las corrientes. Por eso, nuestra próxima inmersión será con Pablo Moreno, el empresario fundador de AMPM, un referente nacional en transporte, almacenaje y soluciones logísticas integrales. Un tiburón que no solo mueve mercancías, sino que es la columna vertebral del comercio y la supply chain de nuestro país. Prepárense para una lección magistral sobre cómo se tejen las redes que mantienen en movimiento a toda una nación. ¿Qué Paco, tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bienvenido. Mil gracias por abrirnos, ahora sí que literal por abrirnos las puertas de tu casa. Por muchísimo gusto, muchas gracias por acompañarnos y qué padre que vamos a poder tener una plática buena, profunda, Sí, claro. para que sirva para todos los jóvenes. Fíjate que querido México. Eres una gran fuente de inspiración y es por eso que estamos aquí. El demostrar a los chavos que sí se puede, que no precisamente tienen que venir de cuna de oro, de sábanas de seda, que venimos de la cultura del esfuerzo. Y ahora sí que, pues para tener éxito, pues hay que sacrificarse. Bienvenido. ¿Quién mejor que tú? Tiburón. Venga. Gracias. Pues ahora sí, Pablo, que si me puedes dar un tour ahora por tu empresa para ver más o menos cómo se maneja, para ir viendo ese gran monstruo en lo que te has convertido. Porque Sí. eso es lo que eres. No, bueno, pues con En el tema empresarial hablando, claro. Con mucho esfuerzo y 35 años de trabajo, hoy estamos aquí en lo que es la sede original del grupo. La sede original del grupo es Guadalajara. Sí, claro. Este centro de distribución es en la ciudad de Guadalajara. Estamos llegando en el mero momento de descarga de camiones que vienen de todo el país.
y que llegan con carga a Guadalajara, para de aquí a su vez salen a todo el estado de Jalisco, a Colima, a Nayarit, y así en el centro de distribución de México pasa lo mismo, llegan de toda la República y de ahí se van a Tlaxcala, a Hidalgo, a Querétaro y la misma Ciudad de México. En Mérida llegan de ahí y de ahí salen a ¿Cuántos puntos son? Tenemos 62 centros iguales a estos en todo el país y hoy nos toca estar pues, en el centro de distribución, insisto, de Guadalajara, Jalisco. Oye, creo que esta parte es muy emblemática porque así fue como comenzaste. Sí, con motos. Arrancamos con motocicletas, con un servicio postal. Servicio postal de entrega de estados de cuenta bancarios y comerciales. Todavía seguimos. Sí. Todavía somos la única empresa en el país. Fuimos la primera privada en el país y somos la última empresa de mensajería postal privada. Todavía repartimos más de 20 millones de estados de cuenta al mes. Tenemos ahí más de 1,500 trabajadores carteros, compañeros, muchos de ellos con mucha antigüedad en la empresa, y ahí estamos. Y precisamente recuerdo que comienzas este servicio postal precisamente viendo un área de oportunidad por la deficiencia que tenía que sigue teniendo a la fecha. Gracias a Dios sigue servicio teniendo. postal. El correo no puede estar en manos del servicio público. El servicio público es para atender necesidades básicas como seguridad, como Claro. medicina, etcétera. Y bueno, pues por tradición se han metido ahí. Es una empresa que pierde mucho dinero y nosotros vimos, insisto, una gran oportunidad de negocio en lo que es el servicio postal. Ahora, del 2019 para acá, esto del servicio postal se ha venido disminuyendo de manera dramática y el e-commerce ha crecido en el mundo entero de manera brutal y nosotros ya desde hace 10 años estábamos pensando en ver cómo íbamos a transformar la organización de tener carteros a tener choferes, operadores que entregaran las piezas de lo que hoy es ya común y obvio que es el e-commerce, que es lo que ustedes van a poder ver en estas tomas. Esto es lo del e-commerce. Esto es Esta área. e-commerce, que son los principales clientes del país que tú quieres comprar a través de una plataforma o a través de tu teléfono y tenemos a los principales clientes del mundo. No quiero obviar, no voy a decir nombres, pero todos los clientes por los cuales tú puedas querer hacer una compra de e-commerce, nosotros los recogemos en su bodega y lo estamos trayendo todo el día aquí para estar clasificándolo y enviándolo a todos los mensajeros del país. Llegan camiones, bajan cajas y de estas cajas nosotros vamos separando. Este es un centro de operación normal. Aquí se le pega una pequeña etiqueta a cada uno de los sobres, paquetes de todo tipo y se van poniendo en esos carritos azules y ese carrito azul es una ruta y esas rutas son las que les entregamos a los mensajeros y cada mensajero tiene una ruta por ejemplo, aquí en este centro de distribución que es de Jalisco y se separa también todo lo que viene para Colima, para Nayarit y una ruta que sale al estado de Sinaloa. Todos los días mandamos camión entero lleno de trabajo rumbo a Sinaloa, llega hasta Hermosillo, llega a Sonora, llega hasta Hermosillo, baja en Obregón, está en Los Mochis, en Culiacán, en Mazatlán, Tepic, Nayarit y regresa. Estas rutas de todos los días son unas rutas que son, pues la verdad es que muy padres en un país normal. Sí, y muy claro. difíciles en No, un es país en el que complicado. hoy nos toca De vivir. hecho, ¿no? ustedes tienen la característica y tienen por ahí un eslogan, ¿no? Que llegan hasta los lugares Más recóndito. más recónditos. Sí. Sí, claro. Y mira, fíjate, ahí están subiendo una bicicleta. Ajá. Entonces entregamos desde pequeños sobres Claro. hasta bicicletas, televisiones que podrán Claro. ver en estas tomas. Y los Pues, mensajeros entregan todo, ¿no? Todo Es muy lo que- interesante que una empresa de logística también requiera una gran logística para poder administrarla. Claro. Y es muy interesante tu empresa, Pablo, pero me encantaría más conocer a la persona, a la esencia. ¿Qué hay detrás de AMPM? ¿Quién es esa persona? ¿Cómo lo dirige? Es una persona común y corriente. Creo que te has caído, te has levantado y has sido bastante resiliente porque has tenido algunos tropiezos, creo que bastante considerables. Entonces, mi querido Tiburón, ¿me cuentas? los invito a que pasemos a tomarnos un buen cafecito y platiquemos Vamos. algo de la historia de Oye, todo. como decimos aquí en Guadalajara, jalo, Venga vamos. ya. Vale.
Y en un mundo donde la agilidad es el nuevo valor, llegó un tiburón que redefine el mismo concepto de la oficina. Nos sumergimos con Omar Patiño, socio fundador de Best Offices, el referente en renta de espacios corporativos flexibles. Desde oficina virtual hasta Home Office Kit, él nos reveló el futuro del trabajo, un ecosistema donde la flexibilidad y la productividad crean la ventaja competitiva definitiva. Una lección sobre cómo domina las corrientes quien entiende hacia dónde fluye el mercado. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás, Paco? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, buenos días. Bienvenido a Best. Bienvenido a Best. Pásale, pásale. Oye, gracias por invitarnos a tu recinto. Hombre, Pues a tu área de creación, de creatividad, de generación de empleos, de darle la oportunidad también a los emprendedores de tener un espacio. Claro. Muchas veces cuando van comenzando, ¿no? Que están quebrando la cabeza y ¿qué hago? ¿Y en dónde? Y pues ahora sí que ha sido tu elemento clave para ahorita los nuevos lanzamientos que no saben ni dónde. Pues Sí. ahora sí que es Y Paco, el lugar. justo aquí comienza la magia. Porque yo fui el primero que empezó a hacer recepciones muy padres, recepciones súper profesionales de oficinas, porque ¿cuál es? La presentación es lo que cuenta. Y cuando tus clientes te ven que tienes un lugar increíble, confían más en ti y puedes cerrar más negocios. Claro, es que ya lo dice el viejo dicho, de la vista nace el amor. ¿Estás Claro. de acuerdo? Oye, yo desde que llego veo el edificio, está impresionante. Entro del elevador, salgo del elevador y veo esto, digo, wow, la verdad es... Y como emprendedor, ¿qué necesitas? Dar confianza. Y más Sí, cuando claro. estás chavo. Sí, Yo que empecé a los 21, te lo puedo asegurar. No creían en el proyecto. Oye, ya me dijiste que fuiste de los que comenzaron a hacer este proyecto, todo. Ya me dijiste que comenzaste a los 21. A los Pero 21. pues mejor invítame a ver quién es Omar, invítame a un podcast, ¿cómo ves? Ah, vamos, adelante, bienvenido. Déjame inspirar a la gente y demostrar a los chavos que sí se puede. A través de la cultura del esfuerzo, del trabajo, de buscar el cómo sí con responsabilidad y compromiso. ¿Te parece, Omar? Creo que se van a inspirar bastante porque ni te la vas a creer de todas las dificultades que hemos tenido que pasar para salir adelante y para que esto se haga realidad. Oye, yo veo esto y yo mejor te voy a decir, dame chamba o déjame cambio de oficina, por Bienvenido, favor. bienvenido cuando gustes. Claro. Buenos días, equipo. ¿Qué tal? Buen día. Oye, veo que tienes varias empresas aquí. Sí, aquí son 54 oficinas y las empresas rentan entre 1 y 2 oficinas porque aparte es financieramente inteligente, no tienes que rentar todo un piso, puedes rentar una oficina o 2 oficinas y como está muy de moda el home office, pueden Claro. incluso rolar puestos, o sea, una oficina con 6 escritorios o con 3 escritorios y son 6, oye, pues media semana vas tú, media semana voy yo, o un día tú y un día yo y así se Pues rola. ahorita cuéntame tu vida, Claro, Omar, con mucho vente. gusto. Ahora sí que literal estás en tu casa. Gracias y también en la tuya. Gracias, muy amable. Mientras algunos nadan en la superficie, los verdaderos tiburones invierten en las profundidades. Por eso, nuestra siguiente inmersión fue con Diego Higareda, socio fundador de Kiva, especialistas en fondos de inversión inmobiliaria. Un maestro en el arte de estructurar capital, identificar oportunidades y crear proyectos que no solo generan rendimientos, sino que moldean el patrimonio sólido de inversionistas astutos. La lección es clara. El verdadero poder no está en comprar propiedades, sino en dominar los vehículos que las adquieren. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Estimado tiburón. Qué gusto saludarte. Ahora sí que Igualmente. gracias por invitarnos a tu casa. Aquí es tu casa. Oye, Bienvenido aquí, va. pues adelante. Ahora sí que estás en tu casa. Vente. Buenísimo. Oye, platícame un poquito. Kiva, ¿quién es Kiva? ¿Qué hace Kiva? A ver, Kiva, empezamos hace 15 años como una empresa de desarrollo de proyectos comerciales y bueno, ha ido evolucionando, ahora es un grupo de empresas, pero básicamente seguimos con el mismo corazón, ¿no? Seguimos desarrollando inmuebles comerciales, de oficinas, de usos mixtos, incluso parques industriales y hoteles, con el fin de darle una muy buena inversión inmobiliaria a gente que de otra forma no tendría acceso a este producto. Siempre pensando en que tengan un legado, ¿no? Una forma de vida patrimonial muy interesante a través de los activos productivos. Pues, ¿qué Pásale. te parece si Adelante. ya muchos hemos escuchado de Kiva y el gran monstruo empresarial que se ha convertido?
pero ¿qué te parece si me cuentas un poquito más de ti? ¿Quién es Diego Higareda y cuál es el papel que ha desempeñado para hacer crecer este gran monstruo? Y que Ok. nos cuentes por qué eres ese gran tiburón blanco. ¿Te parece? Me parece Pues bien. ahora sí que, Algo te pues, platico, a ver qué. Acompáñame, estás en tu casa. Ándale, Vente. buenísimo. Aprovecho aquí para platicarte un poquito del espacio. Aquí estamos, ¿Podemos pasar? Sí, claro. Ahora sí que nos metemos hasta la cocina. tenemos oficinas aquí en Guadalajara y en Querétaro. Y bueno, aquí en Guadalajara tenemos, la gente no ha terminado de llegar todavía, pero tenemos Sí, aquí un perdón, área. pero pues es que sí son las 7 de la mañana, Sí, Diego. ¿verdad? Te desmañané. No te preocupes, aquí estamos desde temprano después del Muy ejercicio. bien, claro. Tenemos aquí área legal, administrativa, gestión, técnica, la administración de inmuebles, de activos, por ahí se me va, escrituraciones, etcétera. Y bueno, al ratito lo verás más lleno, seguramente muy activo. Claro. Es una oficina medio sui generis para los estándares de hoy, porque tenemos en todo el perímetro aquí salas de juntas. Nadie Claro. tiene privado. Ok. Aquí no hay niveles en ese sentido. Nada de que, oye, yo quiero la oficina de la esquina, no. Ah, ok. Y bueno, aquí están chambeando desde temprano, como puedes ver. Y algunos espacios como phone booths y demás para que la gente tenga un espacio así más cerrado para concentración. Y bueno, pues esta aventura la empezamos hace 15 años. Ok. Yo venía de una coyuntura ahí, como sabes, mi historia es, soy abogado, me dediqué a la práctica de derecho corporativo y fiscal. Entonces, cuando armamos este grupito, Fera Mezco y Yamil Pérez, que me invitaron a participar en esto y eventualmente se unieron. Oye, me gusta Algunos esa más. parte que me estás contando, pero ¿qué te parece si ya eso lo hacemos en el podcast? ¿Encantado? Mira, ¿Tú dices? pues ahora sí que tuvimos el atrevimiento de montar el set. Yo espero y te guste aquí dentro de una de las terrazas que tienen ustedes. Quedó de Y lujo. pues, mejor cuéntame tu trayectoria. Pues vente, ahora sí que toma asiento, tomémonos ¿Dónde un me cafecito. Adelante, adelante. ¿Acá? Oye, quedó de lujo aquí el...